Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy nos vamos a ir a Cuba para responder una pregunta que nos envía Gabriel. Es una pregunta, es un tema que creo que puede ser de interés. Es un tema que Gabriel, según me indica aquí, es docente, es profesor de Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Cuba, y está impartiendo un tema sobre personalidad y estrés y me comenta que alguno de mis podcasts los ha utilizado como material de apoyo para sus clases con su alumnado. Y bueno, desde aquí un saludo al grupo 3 del segundo año de medicina de la filial de Ciencias Médicas en Banes, Holguín, Cuba, que creo que sois quienes habéis recibido esos podcasts para tener algo de apoyo en los contenidos que imparte Gabriel. Gabriel me pregunta si puedo hablar del estrés y cómo eso influye en la personalidad. Y es una pregunta interesante porque el interés viene sobre todo en la definición de personalidad, porque sabemos que el estrés influye en todo. Sabemos que hay un estrés positivo y un estrés negativo y que el estrés influye en todo. Pero habría que definir personalidad. En un correo él me dice, háblame del estrés y su repercusión en el organismo, así como en la personalidad. Y está clara que la repercusión en el organismo es directa, porque el organismo está conectado con la mente, el cerebro, donde ya sabes se gestiona el timón de todo el organismo y ese componente emocional, que todavía la ciencia tradicional no ha conseguido descifrar, de cómo una emoción consigue distorsionar la función cerebral y por tanto la ejecución corporal de una persona. Algo que la ciencia no ha demostrado, pero es palpable, es que cuando tú estás feliz, contento, o estás triste, apagado, la vida se percibe de un modo muy diferente, tu ejecución se percibe de un modo muy diferente y de facto es diferente. Tu lenguaje no verbal es totalmente diferente. Ahora leía un email de Esperanza, una persona con la que estoy trabajando, y me decía que después de trabajar con la sesión de hipnosis confianza, nota incluso que su posición corporal varía, que va mucho más erguida por la calle. Y es verdad que todo eso pasa cuando estamos tristes, vamos encogidos de hombros, mirando hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nosotros somos un compendio, un organismo sobre el cual interactúan muchos factores, sobre el cual desde la honestidad nunca podemos decir que actuemos del mismo modo, nunca podemos decir que siempre hagamos algo igual, lo que sí podemos decir es que no siempre nos cuesta el mismo esfuerzo hacer algo, aunque hagas siempre lo mismo o consigas un mismo resultado, pero hay veces en las que tienes que aplicar mucho más esfuerzo que otras, y ahí influye mucho el estrés, y el estrés a continuación influye en lo que para mí es más importante, es la gestión emocional que tú haces de cada situación. Respondiendo a la pregunta de Gabriel, me he querido ir a internet, al diccionario, y ver cómo se define personalidad, y hay tres acepciones. La primera, conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Esta se asemeja mucho a la definición que a mí me dieron cuando yo era estudiante, en la cual se atribuía que la personalidad era inalterable, era algo que no cambiaba jamás. Segunda acepción, circunstancia de ser determinada persona. Un ejemplo que pone aquí, les exigían instancias y certificados de otras oficinas para acreditar su personalidad. Se refiere más a un trámite jurídico que a otra cosa, ¿no? Soy tal persona, tengo tal personalidad, ¿no? Para esto es irrelevante esa acepción. Tercera acepción y última, persona que por sus cualidades, conocimientos u otras aptitudes destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social. Por ejemplo, a la entrega del Premio Nobel de Literatura acudieron numerosas personalidades de la cultura. Tampoco nos vale como... El ejemplo no es muy clarificador, me quedo más con la definición de la acepción que con el ejemplo. Eh, ¿Con qué me quedaría yo de todas estas acepciones? Con conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Y aquí yo tengo una duda porque creo que esos rasgos no son visibles los mismos rasgos de personalidad durante todo el periodo vital de una persona. Pero sí creo que tu personalidad está ahí. No es que la gente cambie,
su forma de ser, no es que cambie su personalidad. Es que a lo largo de tu vida se van dando las circunstancias para que tú muestres tu personalidad. Tú muestres los rasgos de personalidad que tenías. Y obviamente hay situaciones que favorecen o perjudican la presencia de uno de tus rasgos u otros. Podríamos decir que en principio todas las personas somos una tabula rasa y todos tenemos más o menos la misma personalidad, pero eso no sería del todo cierto, porque aquí hay un componente genético, hay un componente ambiental, que yo creo que son los determinantes para los rasgos de personalidad, y un tercer componente, que desde mi experiencia sería el legado, el componente, llámalo espiritual, emocional, genealógico, vital, energético, llámalo como quieras, pero todas las familias tienen ese ADN y esa personalidad de determinados miembros de la misma que se traslada de una generación a otra. Hemos hablado muchas veces de los vehículos para trasladar estos rasgos de personalidad de una generación a otra. Uno de ellos es el nombre. Te llamo como tu tío Benito y de un modo indirecto evocamos que tú seas como Benito. Son mecanismos en los cuales te obligan a ser de un determinado modo. De hecho, las familias tóxicas, y de esto hablo mucho en las masterclass, una de las características que tienen es que no te permiten ser tú, sino que te premian por cómo eres de acuerdo a cómo ellos quieren que tú seas. Pero eso no tiene por qué ser determinado por las características que tú tienes. Dicho de otro modo, si tienes una familia tóxica que lo que premia en ti es que seas una persona moldeable, van a castigar cualquier ataque de rebeldía que tú tengas. Y dentro de que tú a lo mejor no seas la persona más moldeable, más adaptable, menos rebelde del mundo, van a verte con esos ojos y van a intentar encajarte en ese molde. Es decir, van a intentar que tu personalidad, que los rasgos que muestres y tus cualidades sean las de una persona adaptada a su normativa. Al final, si te das cuenta, esto es lo que hace la sociedad, es una familia tóxica, porque lo que te va cambiando continuamente las normas de convivencia, las leyes, los castigos, los premios, para que seas cada X tiempo una persona diferente. Te crean un impuesto nuevo para que seas una persona diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que ahora paga por esto, que antes no pagaba, que ahora no se puede quejar por esto, antes sí se quejaba, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta de Gabriel, relación entre el estrés y la personalidad, o mejor dicho, entre los rasgos, entre la ejecución, entre la forma de ser de las personas. Hay una relación directa. Y la relación directa está determinada por el grado de estrés que percibes y por la capacidad que tú tienes para gestionar ese estrés. ¿De qué viene? ¿Cómo viene condicionada la capacidad que tú tienes para gestionar ese estrés? Viene sobre todo condicionada por tu capacidad de gestión emocional previa, es decir, si tú sientes que tienes una base emocional en tu vida, y por otro lado, de la experiencia que tienes gestionando estrés. Por ejemplo, no te sorprenderá que ahora mismo en la actualidad la mayoría de entrenadores o de fútbol, de baloncesto, hayan sido jugadores antes. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque está comprobado que una persona que ha estado en la piel del jugador sabe gestionar a un jugador. Hay un refrán muy famoso, no puede ser cocinero antes que fraile. Marinero antes que capitán. Bueno, no soy muy de refranes, ya lo sabes si me escuchan. No, me gustan, pero nunca me acuerdo de cómo se dicen exactamente. Pero lo que quiere decir es que para saber de mucho, tienes que haber pasado por las fases previas en las que tenías una tarea muy corta, muy pequeñita, pero tenías que dominarla. Entonces, esto conecta con lo que dicen algunos algunos ideólogos, que para dominar una actividad tienes que dedicarle 10.000 horas. Pues en cierto modo va así, ¿no? Cuantas más horas hayas dedicado a gestionar el estrés, mayor posibilidad tienes de fluir ante él. Si no, vamos a mirar a un bebé recién nacido. Cualquier pequeño obstáculo supone que se le tuerza el día. Supone que no tiene esa capacidad para hacer frente. La papilla que le dan de comer está caliente, se quema y está llorando todo el día. Y al final, ¿cómo se alivia esa persona? ¿Cómo se alivia ese bebé? Con cariño. Ayer escuché una frase que me parece una genialidad, que decía: los seres humanos somos seres patéticos que solamente queremos cariño y hacemos lo que sea por cariño. Y es cierto, nuestra desesperación por sentirnos queridos hace que hagamos cualquier cosa, y ese es el antídoto natural que nosotros tenemos. Es lo que vamos buscando en esta vida, sentirnos queridos. El cariño es la protección. Y hay gente que por cariño, por tener una protección, son capaces de vivir en la cárcel, es decir, un cariño tóxico, una relación tóxica, porque entienden que eso es mejor que vivir a la intemperie, sin un techo que les cobije. Aquí siempre falla la ecuación, en este planteamiento, que nadie, pero mucha gente no toma
no toma en cuenta que ellos pueden darse el propio cariño. No te hablo de la masturbación, que también, pero te hablo de que nosotros somos opciones válidas, viables y sólidas en nuestra vida. Eres la única constante que va a haber en tu vida. No tu pareja, tu familia, tus seres queridos en algún momento dejarán de estar si no dejas de estar tú antes. Pero tú siempre vas a estar contigo. Entonces, eres una opción más que válida, efectiva y necesaria, diría yo, para poder avanzar en la vida. Si no, pues te conviertes en una persona, en una garrapata emocional, en una sanguijuela emocional, orbitando alrededor de alguien y gestionando tu vida en función de lo que alguien tienes que hacer con alguien para que no te retire su cariño. Es como en un partido de baloncesto jugar miedo a ganar, ¿no? Y sé que voy a perder de 20, ¿no? Entonces cuando voy perdiendo de 10 me dejo llevar porque no es lo que toca, ¿no? Y en la vida hay que jugarla para ganar. Eso lo he dicho en muchos podcasts. Gabriel, mi impresión, y no tiene eso por qué ser la verdad absoluta, pero mi impresión es que estos son los factores que incidirían en el estrés y en los rasgos de personalidad que mostramos. Y esto además deja una puerta abierta enorme a que el ser humano, desde mi punto de vista, no está condenado a ser de un determinado modo. Por ejemplo, personas que en una familia tóxica sienten que no tiene cariño están a la defensiva con esa familia tóxica. Pero con personas de las que no depende su cariño, con conocidos amigos, son personas que normalmente suelen ser mucho más cariñosas con esas personas. ¿Por qué? Porque la relación tóxica te genera un estrés, ese estrés te hace estar a la defensiva y al final nosotros siempre estamos buscando el cariño y cuando anticipamos que no nos lo van a dar, tendemos o a alejarnos de esos núcleos o cuando estamos en contacto con esos núcleos de personas a defendernos, a sacar las uñas. Por eso hay tantas personas que ves por la calle que están jodidas, que son unos cascarrabias y realmente esas personas no tienen otro caballo de batalla que el estar hartas de no recibir el cariño que sienten que merecen. Sí, yo no he estado en Cuba, pero siempre la impresión que yo tengo por gente que ha estado y conocido o gente que sigo en los medios y ha estado, es que la gente allí, pese a que la situación sociopolítica, socioeconómica no ha sido ideal, es gente que es feliz, que es feliz. Se relativiza el problema. Aquí alguien puede estar amargado por no poder pagar su piso de 1.000 euros al mes y allí la gente es feliz. Es gente que... Los cubanos que yo conozco son gente que ríen por todo, son gente que creo que saben disfrutar la vida y en ese sentido eh, resulta curioso que me hagas esa pregunta sobre la gestión del estrés y cómo influyen los rasgos de personalidad, porque creo que vosotros en Cuba sois un buen ejemplo. El haber estado sometido a una situación limitante hace que estéis familiarizados con el estrés y por tanto fluyáis adecuadamente con él. Y de ahí viene esa capacidad que creo que tenéis, que creo que es una tendencia allí, sin haber estado, pero por la conexión que tengo a través de observación, de gente que se ha estado, tenéis esa capacidad para fluir con el estrés y eso hace que vuestros rasgos de personalidad pues sean gente alegre, gente dicharachera. No todos, por supuesto, no puede ser una tendencia. Seguro que en Cuba, como en España, hay gente que es seria, que es triste, que es amargada, que tiene la cara que parece que está oliendo a mierda y no sonríe por nada, segurísimo. Pero sí creo que entendéis de qué va esto y entendéis lo que es importante y lo que no. Y me ha venido ahora a la mente un cuento que leí hace mucho tiempo que hablaban que era una persona que iba a un poblado de África y en ese poblado no había nada. Y estas personas eran felices. Y este hombre que iba allí pues decía, bueno, ¿qué queréis? Agua, comida y esas personas ya estaban adaptadas a esas situaciones. Lo que querían era que ese hombre les contara historia, información que no podían obtener allí, que les dijera cómo era el mundo, que les dijera qué pasaba. Ese es un buen ejemplo de gestión del estrés y cómo eso influye en los rasgos de personalidad. Porque te das cuenta en un entorno muy, muy limitante, donde puede ser estresante el percibir todo lo que te falta, si no tienes esa percepción de lo que te falta, sino que tienes la percepción de que lo que tienes es suficiente para mantenerte, cuando llega alguien y te puede aportar algo que tú no tienes, va rápidamente a que te lo dé. No necesito que me des comida,
no necesito que me des nada, simplemente dame lo que no puedo encontrar aquí. Información, háblame del mundo, cuéntame historia, estimúlame a nivel intelectual, que es lo que no tengo. Y en ese sentido, creo que para algunas cosas el primer mundo es muy adaptado, el segundo mundo vale, el tercer mundo parece que es menos adaptado, pero para estas cosas me parece todo lo contrario. En el primer mundo todo se basa en el materialismo, en tener, en ser feliz a través del consumismo y te das cuenta cuando no tienes, que te tomas como opción, cuando no tienes una persona, cuando no tienes una consola con la que jugar toda la tarde, cuando no tienes una pareja con la que estar, entonces empiezas a tomar opciones que no tomabas, ni se te pasan por la cabeza que fueran opciones antes de todo eso. Y en ese momento es cuando empiezas a conocerte, es cuando empiezas a relativizar, es cuando empiezas a reírte de ti mismo, es cuando empiezas a fluir con el estrés. Yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero y están muy estresadas, y cuanto más dinero tienen, más estrés viven, porque se echan a su alrededor más cargas económicas, tienen que trabajar más para mantener todo lo que necesitan para, no para ser felices, sino para intentar ser felices o ser las personas que quieren ser. Y este panorama es totalmente chocante con el panorama que tiene un mendigo cuando hablo con él, que está enfocado en el aquí y ahora. Voy aquí, ahora me he cruzado con un chico del que os he hablado en algún podcast privado, y nada, voy ahora a ducharme aquí al albergue, voy allí a dormir, voy para aquí, voy para allá, y está en el aquí y el ahora. Obviamente no es la situación ideal, pero esa persona es mucho más feliz que la persona de traje que va al lado andando y va pensando en: tengo que pagar la hipoteca, tengo que comprar esto, tengo que demostrar el cariño comprando este regalo, llega la Navidad, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Y esas personas no están en el aquí y en el ahora, simplemente están diciendo: da igual lo que gane, que ya llego tarde, ya me falta dinero. Y eso no es ser feliz, eso es ser un esclavo. Así que, Gabriel, irónicamente, la respuesta para la pregunta que me has hecho la tenéis allí si os miráis al espejo. Y vosotros sois un buen ejemplo de cómo el estrés o una situación limitante puede favorecer y hacer que alguien sea una persona mucho más avanzada, mucho más adaptada a ese estrés, y por tanto disfrutar mucho más de las cosas. Espero que mi respuesta te haya ayudado, y un saludo a tus alumnos. Y con esto me despido, sin antes anunciar, como siempre, que si deseas que trabaje contigo en sesión privada, puedes entrar en la página web y solicitar esa sesión. Y también comentarte que he puesto en marcha una serie de vídeos nuevos que voy a hacer en Instagram, y si quieres que responda alguna pregunta breve tuya, ya sabes, en mi Instagram está anunciado, mándame un vídeo en el que tú salgas haciéndome la pregunta muy breve, y yo pues grabaré un vídeo en el que salga tu pregunta y mi respuesta. Dicho todo esto, me despido. Te dejo. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.